Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos para retomar ya la quinta parte de la oración de los fieles, de la oración del credo, la oración de nuestra fe, la profesión de nuestra fe. Vamos a ponerlo un poquitito, el credo de los apóstoles, que así lo conocemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y hasta ahí habíamos llegado, sería el sexto postulado. Vamos ahora a retomar entonces y vamos a seguir con la otra parte, o sea, el postulado número 7. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Desde allí ha de venir a juzgar. ¿Desde dónde? Desde el cielo, ¿no? Porque en el postulado 6 dijimos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y ahora decimos, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Interesante, ¿no? Un tema que no sé ustedes, a mí al menos me da curiosidad. ¿Cómo juzgás a un muerto? Yo dudo que alguien tenga una respuesta justa, ¿no? Hay tantas interpretaciones. ¿Qué sé yo? Cuando veamos, creo en la Santa Iglesia Católica, ahí probablemente lo terminamos de comprender, de entender. Vivos somos los que estamos encarnados, estamos de acuerdo, ¿no? Los que estamos acá en la tierra. Los muertos viven, porque el espíritu no muere, por supuesto, en estado espiritual. La típica, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Víctor Sueiro, el túnel, la luz, mil explicaciones. Pero básicamente, y desde alumbrados con la luz de la fe, sabemos que al morir, lo que muere es este templo, este cuerpo, templo del Espíritu, ¿ok? Todo ser humano está llamado a ser templo del Espíritu Santo, porque todo ser humano está llamado a que en su espíritu habite también el Espíritu de Dios. De por sí, todos nosotros, todos los seres humanos, tanto los más buenitos como los más malitos, todos por igual, tenemos espíritu. Y ese espíritu es una creación del Padre que está en los cielos. Nosotros somos creados, por eso somos criaturas de Dios. Y estamos hechos, ya saben, ¿no? A la imagen y a la semejanza del Creador. Y esto de la imagen y semejanza tiene una directa relación con que el espíritu tuyo, el espíritu mío, el espíritu del vecino, son diferentes manifestaciones del Creador, de Dios, y que ese espíritu está llamado a no morir jamás. La muerte del espíritu, que se habla en la Biblia de la muerte del espíritu, en realidad es aquel espíritu que, dándole la espalda de manera activa a Dios, digámoslo, aunque suene horrible, odiando a Dios, bueno, logra la condenación eterna. Entonces, en la condenación eterna, el espíritu se puede decir que está muerto. Aunque vive, el espíritu sigue viviendo, muerto en el sentido de que está separado de Dios. Y está separado de Dios, aparentemente, y según la teología, de una manera irreversible. Entonces, ¿cómo es esto que va a juzgar a vivos y a muertos? Volviendo al ítem número 7 del credo, que va a juzgar a los que estamos acá en la tierra y también va a juzgar a los que están en el purgatorio y a los que están en el cielo. A mi entender, esto corre por cuenta mía, lo que voy a decir, entiendo que aquellos espíritus que se hayan condenado, que estén en ese estado de conciencia a la cual llamamos infierno, bueno, para mi forma de ver, ya fueron juzgados en el momento del juicio particular, el momento de la muerte de cada uno. Y yo creo que esa instancia en la vida, que es cuando el espíritu se separa del cuerpo, es el que más tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros, porque si nosotros vamos a creer, digo, ¿no?, que el juicio de cada uno de nosotros va a acontecer recién en la segunda venida de Cristo, desde ya te digo, estamos equivocados. Ahora sí hay una diferencia entre un y otro juicio. El primero, el juicio personal, en el momento de la muerte de cada uno de nosotros, es un juicio con misericordia, donde Jesucristo siempre te está esperando, siempre. Hasta el último aliento, hasta el último instante de la vida encarnada, Jesucristo nos está esperando para que digamos, queremos estar con vos, básicamente. En el juicio final, esto que decimos que juzgará a vivos y muertos, es justicia pura. Ahí ya no va a haber misericordia. El tiempo de la misericordia, cuando este tiempo se agote, ahí es la segunda venida de Cristo. Quiere decir la segunda venida de Cristo que el tiempo de la misericordia dejará el paso al tiempo de la justicia divina. Y agárrate, Catalina, ahí, ¿viste? Agárrate. Va a separar la paja del trigo, ¿entienden? Y esto va a pasar con los que estamos encarnados y también con los que están desencarnados. Por ahora lo voy a explicar así nomás. Habría mucho para decir y contar al respecto, pero sería meternos en temática cuestionable de por sí, porque, vuelvo a decir, nadie tiene la precisa, ¿no?, de cómo es
la vida, después de la encarnación. O sea, la vida, después de que el cuerpo muere, nadie sabe cómo continúa, nadie tiene conocimiento pleno de cómo es la vida después de la vida. Algunos aseguran, muchos por cierto, aseguran que el espíritu va, vamos a decir, al cielo, a un espacio donde el espíritu sigue aprendiendo, sigue trabajando, sigue siendo aconsejado por sus guías, y en algún punto de ese tiempo, no sé, ese tiempo que está más allá del tiempo que vos y yo manejamos, pasado, presente y futuro, tiempo lineal, ¿no? Propio de la encarnación, de esta limitación de estar encarnados, fuera de esta realidad, ¿cómo es el tiempo, no? Buena pregunta. La eternidad, el Evo, el tiempo de los ángeles. Nadie sabe con exactitud esas cosas. La verdad que ponernos a asegurar o a dictar cátedras sobre esas cosas me parece un poco temerario. Pero sí podemos rápidamente, ¿no? Ahora sí, pero así, rapidito, tocar las distintas filosofías, creencias que hay al respecto. Bueno, la más popular, como te decía, es que el espíritu va al cielo, tiene un tiempo de aprendizaje, de trabajo, de tomar conciencia de sus errores y demás, y en un momento determinado es enviado de vuelta a tomar un vientre materno y volver a la ley del karma, volver a la encarnación. Una y mil veces hasta que dice, ¿no? Esta filosofía dice el espíritu termina purificado, perfeccionado, y entonces ahí ya se encarnaría en otros planetas o en otros planos de existencia, con una mayor conciencia crística, con una mayor predisposición a ayudar al prójimo, en fin, todas estas cuestiones. Esta es una filosofía, ¿no? Así, te la pinté en 2 pantallazos a grandes rasgos, hay mucho para hablar al respecto. Y la otra filosofía no tan conocida, de la cual en parte, la Iglesia Católica adhiere, es que el espíritu que encarna una sola vez y desencarna una sola vez. O sea que a lo que nosotros llamamos la encarnación, la vida acá en la Tierra, tenés una sola vez. A mí en lo personal me suena sumamente drástico. Vuelvo a decirte, es una opinión personal la que voy a dar ahora. Me cuesta imaginarme a un Dios todopoderoso, eterno, misericordioso, que nos ama infinitamente, que juegue a los dados con nosotros, porque es como jugar a los dados. A ver, te dice, bueno, a ver, Jorgito, ahora vas a encarnar, ahí está tu mamá, tu papá, luego vendrán tus hermanos, bla, bla, bla. Y depende cómo vos, Jorgito, te portes en estos, no sé cuántos años Dios me dará de vida, 70, 80, 90 años, los que sean. Ahí yo te voy a juzgar y si te portaste mal, sonaste. Te aparto de mi mirada para siempre, el infierno. ¿Qué querés que te diga? No, y además no, porque muchos judíos, no todos, pero muchas ramificaciones, ramas del judaísmo, por ejemplo los fariseos, los esenios, creían firmemente, fehacientemente en la reencarnación, en que el espíritu volvía a la tierra a experimentar la materia, la separatividad, una y tantas veces haga falta hasta que se perfeccione. De alguna manera, seguramente no en todo, pero a grandes rasgos coincide esa forma de pensar como lo hacía o lo hacen los que profesan la religión hindú. Pero hay una tercera, si se quiere, opción. Yo nombré los dos extremos, ¿no? Nombré la reencarnación típica y nombré cómo lo ve la Iglesia Católica, que te dice esto de que venís una sola vez acá a la Tierra. Y es el todo por el todo. Pero hay otra muy interesante, que dice que nosotros, vos, yo, el vecino, por supuesto, no somos resultados de la casualidad, pero dice que tampoco somos tan individuos como creemos ser. Habla esta filosofía, esta manera de verlo, que se sabe que el espíritu del ser humano puede existir en más de una realidad al mismo tiempo, o sea, se puede decir el ser humano es multidimensional naturalmente. Esto a veces en algunas pocas personas se ha manifestado encarnados incluso, como el caso de la bilocación del Padre Pío, San Martín de Porres, o tantas otras santas y santos de la Iglesia que se ha confirmado, que estuvieron fehacientemente, se sabe, se lo ha visto en más de un lugar al mismo tiempo. Por ahí monjes de clausura, como era el caso de Pío, que no salía de su monasterio y sin embargo se lo ha visto en otros lados, y él decía yo tengo mis métodos, cuando le preguntaban cómo hacía. De Martín pasaba lo mismo, el mulato Martín. Bueno, en definitiva, no me quiero ir por las ramas con esto. El espíritu es multidimensional, entonces se entiende que hay una porción, una parte, podríamos decir, si lo podríamos serruchar al espíritu, ¿no? Se lo da a llamar unidades espirituales que habitan en cada uno de nosotros. ¿Y qué son esas unidades espirituales? Son los espíritus de nuestros antepasados. Por ley de afinidad y por ley de correspondencia, cuando un espíritu nuevo, por cierto, completo, encarna, toma vientre, hay unidades espirituales que se adhieren
a ese bebé que está formándose en la panza de la madre. Y luego, durante la vida encarnada, a medida que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos o quien sea familiar vaya muriendo, por la ley de la vida, ¿no? Al tiempo, no es obligatorio, pero puede pasar que esa unidad es parte del espíritu de esa persona, esa unidad espiritual, digámoslo así, se adhiere a mi áurico y empieza a formar parte de lo que yo soy. Entonces se habla de que el ser humano es una sumatoria genética, por supuesto, evolutiva, memoria evolutiva, eones de existencia, y también sumatoria espiritual. Y al menos son, que no sepamos de genética, ¿no? Digo, claro, pero más o menos uno empieza a imaginar, con razón, hay mucha parte del ADN humano que se dice que es relleno, y no se sabe bien qué función cumple. Yo creo que ahí hay parte de esta verdad. En mi caso, yo tengo cierta preferencia por esta última manera de verlo, me refiero a lo de las unidades espirituales, es que cuando se produzca la parucía es la segunda venida de Jesús a la tierra, y juzgará a vivos y muertos, lo hará justamente porque los vivos no estamos solos. ¿Entendés vos lo que estoy diciendo? Ponele que Jesús, el Cristo, vuelva dentro de poco y estemos nosotros vivos acá en la tierra encarnados. Nos va a encontrar acá y seremos... ¿Y Jesús qué viene a hacer? A separar la paja del trigo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿nos va a juzgar? Sí. Pero ¿a quién va a juzgar? ¿A mi espíritu nada más? ¿A mí nada más? ¿O toda la sumatoria que hay en mí? Y ponele que tengo, no sé, la fortuna de ser tomado en cuenta, de que no me arroje al fuego eterno, de que, nada, no, a ver, Jorgito, qué bueno que está bien, pibe, vení conmigo, pero no va Jorgito nada más, va Jorge y va todas las unidades espirituales que habitan en mí. Y ahí se empieza también, de paso cañazo te cuento, a entender, por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Un poco más, desde esta perspectiva, de esta mirada, uno empieza a entender un poco más las maldiciones intergeneracionales. Esto que Yahvé le dijo a Abraham, que bendice miles de generaciones hacia adelante y maldice hasta la tercera, incluso hasta la cuarta generación. Nada, ¿no? Nuestros actos, tanto los actos buenos como los no tan buenos, no queda solo en nosotros, no es solo para el bienestar o nuestra perdición, sino que en nuestro actuar, en nuestro pensar, en todo lo que hacemos a diario, estamos influyendo en nuestra descendencia. Ahí, no sé a vos qué te pasa con esto, pero a mí me pasa que si voy a meter la pata en algo, lo pienso dos veces, porque yo digo, si me embromo yo, me arriesgo yo, pero si yo estoy poniendo en riesgo el bienestar de mis hijos, ¿cómo cambia, no es cierto, la mirada? Es drástico el cambio. No sé qué opinan de esto, ¿no? Y quizás ustedes estarán pensando, no, Jorge, estás equivocado, porque si no, ¿cómo se explica las regresiones a vidas pasadas, todo lo que ha escrito el licenciado Brian Weiss al respecto, todo lo que el doctor José Luis Cabuli ha escrito, que es maravilloso, por cierto? Yo no estoy diciendo que ellos estén equivocados. Yo mismo a veces con mis pacientes recurro a la hipnosis y a veces el inconsciente del paciente decide ir a un momento de ponerle su infancia, pero otras veces decide ir a una experiencia de una vida anterior. Y yo estoy segurísimo que lo que la persona me está contando, que está viviendo en ese momento, porque realmente lo vuelve a vivir, es real. ¿Y cómo se entiende entonces? Bueno, sería así, mirá. Si un paciente me dice que se encuentra, no sé, combatiendo en una trinchera en Francia en la Segunda Guerra Mundial, yo no tengo por qué descreer de eso. O sea, no cambia demasiado el hecho de que sea el espíritu de ese paciente que está recordando una vivencia de otra encarnación, o también puede ser que el inconsciente de mi paciente esté recordando una vivencia de una unidad espiritual que habita en él, que pudo haber sido, no sé, su abuelo. Otra cosa que muchas veces cuando se habla de estas cosas me han dicho es, no, pero entonces el que no tiene hijos, ¿qué pasa? Bueno, el que no tiene hijos, yo dije que es por ley de afinidad y es por ley de correspondencia. Y justamente por estas dos leyes herméticas es que ese espíritu va a elegir adherirse, por ejemplo, a un sobrino, por ejemplo, al hijo o la hija de su mejor amigo, ¿me entendés? No siempre es descendencia, es lo habitual, pero no siempre es así. Es una manera de verlo, nada más que como para entender este postulado del credo que va a venir Jesús a juzgar a vivos y a muertos. Como esto de juzgar a los muertos, bueno, por eso es que les estoy comentando estas cosas, ¿no? Así como les digo, como que por arriba. Algún día, si quieren, hacemos algo un poco más profundo al respecto.
Vamos a concentrarnos ahora, si les parece bien, en esta placa que acá pongo en pantalla para ver el tema desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces, fíjense lo que encontramos casi al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, por si cabía alguna duda de la segunda venida de Cristo, acá creo que dejamos de tener toda clase de dudas, ¿no? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso decimos desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y mirá Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Obvio. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora menos pensada sería. ¿Puedo yo garantizar mi existencia? ¿Qué argumento yo puedo esgrimir a favor mío de decir, no, yo voy a vivir 30 años más? Yo qué sé, si no me muero dentro de 20 minutos, 10 minutos, 1 minuto. No lo sabemos. El año que viene, no sé, no me importa. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Por eso, muchachos, algo que la fe hace, esto yo lo tengo súper comprobado, una fe madura, una fe adulta, es una fe que te empuja a no tener miedo a la muerte, a ver la muerte como un proceso normal, natural, y si me apuras un poco, hasta un motivo de alegría para aquel que parte, porque continúa su camino de evolución. Eso es algo que tendríamos que tener tan claro. Y desde ya les digo, nos evitaría tanto y tanto sufrimiento. Yo no digo que uno no extraña a sus seres queridos que están ausentes ya. Eso es humano y está bien. Pero una cosa es añorar, extrañar. A mí me pasa, qué sé yo. El departamento que yo habito hoy, que yo vivo hoy, fue el departamento de mi papá. Y yo muchas veces por ahí estoy, no sé, cocinando, haciendo algo en casa y se me dibuja, y doy gracias a Dios que eso me pasa, ¿no? Se me dibuja una sonrisa en la boca porque me acuerdo de los buenos momentos vividos con él. ¿Lo extraño? Y claro, pero no es desde el dolor, no es desde la congoja, porque yo sé que su espíritu ha evolucionado, ha dado un paso más en este camino que es la vida, que no es solo la vida encarnada en la tierra, es mucho más que eso. Y mirá, San Pablo no podía faltar, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y yo hablo de la muerte del cuerpo, de la partida hacia los cielos de la luz, porque es lo más lógico de pensar. Pero también tenemos que tener presente que Jesús vendrá como ladrón en la noche en su segunda venida. Y que si te sorprende o me sorprende, nos sorprende vivos, encarnados acá en la tierra, vamos a experimentar la justicia despojada de toda misericordia. No es por echarte miedo. No quiero hacer como se hacía antaño, que a los chicos les metían miedo en el catecismo. Al infierno, esto que el otro. Pero que es verdad de fe, es verdad de fe. ¿Qué querés que te diga? Privilegiados serán aquellos que estando encarnados, Jesús los encuentre encarnados en su segunda venida y aptos para, como dicen los evangélicos, para el arrebato. Ser tomados y no dejados. Jesús lo dice en Mateo, capítulo 24, él dijo, cuando él les cuenta a los apóstoles cómo va a ser el fin de los tiempos, entre otras cosas, le dice que algunos serán tomados y otros serán dejados. Y lo dice en un contexto como de decir, mirá que voy a aparecer en el momento que menos te lo esperás. Porque lo adorna, ¿viste? Dice, habrá 2 mujeres moliendo trigo, una será tomada, la otra será dejada. Habrá 2 varones trabajando en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. O sea, te está hablando de la vida cotidiana. Te está hablando de que en la tierra todo va a estar normal. Y sácate, apareció él. Y se pudrió todo, ¿eh? El que no está preparado, listo. Y el que está preparado, bendito sea Dios en buena hora, porque así como está encarnado, él va a experimentar, escuchá, la resurrección de la carne, de lo cual también en el credo vamos a estar hablando. Bueno, vamos a ver qué nos dice el evangelista San Mateo en el capítulo 3, versículos 4 al 12. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, Juan el Bautista, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto ya lo decía San Juan Bautista antes incluso de la aparición en público de Jesucristo, antes de que Jesucristo acuda al Jordán a ser bautizado por Juan Bautista, donde oficialmente ahí la Trinidad aparece el Padre en la nube, el Espíritu Santo en la paloma, de la nube se escucha la voz que dice, este es mi hijo muy querido, escúchenlo, este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección, dicen otras traducciones, ¿no? Y ahí comienza oficialmente la vida pública de Jesucristo. Luego de ser bautizado se retira 40 días y 40 noches a hacer ayuno en el desierto, donde es tentado por Satanás. Bueno, creo que queda claro, ¿no? ¿Por qué leí esto? Ya te estaba hablando Juan el Bautista de que va a venir y va a limpiar su era, y va a recoger el trigo en el granero, y va a quemar la paja en fuego que nunca se apagará. El fuego de la ajena, el fuego del infierno. Obviamente es un símbolo eso del fuego del infierno. Habla sobre el sufrimiento del espíritu al estar en ausencia de Dios. Algo que se me ocurre decirles ahora, les quiero compartir esto. Cuando yo tenía no más de 16, 17, con toda la furia, años de edad, en la parroquia Santa Ana había un sacerdote que vivía acá a la vuelta de mi casa. No tenía una parroquia, pero él iba a ayudar siempre, todos los días, a la parroquia Santa Ana. Se llamaba Calori, Luis Calori. Era un sacerdote muy particular, muy tanguero, le gustaba mucho el tango, muy arrabalero en la forma de hablar de aquellos años. Sus sermones eran imperdibles. Mirá lo que me vengo a acordar. Y un día él estaba tomándose un tecito en la cocina de la parroquia. Ya ni me acuerdo cómo, por qué yo estaba ahí. Y cruzamos una conversación. Y este sacerdote, el padre Calori, me dice, mira, pibe, me dice, eso del infierno es para la gilada. Y yo me quedé. Porque me dijo, ¿cómo que para la gilada? Sí, dice, es un cuento eso. ¿Vos te creés que Dios, en su infinito amor, va a condenar a alguien por un error, por una equivocación, porque se muere en pecado? ¿Vos te creés que esa persona, esa criatura de Dios lo va a condenar y lo va a hacer experimentar la eternidad en castigo? Es para la gilada eso. Me dio tanta paz. Ustedes no se dan una idea, porque yo tenía el discurso metido en la cabeza de que si te morís en pecado mortal, fuiste. Horrible para un chico joven, ¿no? Tener esa idea. Ahora, lo que me dijo el padre Calori, ¿se desdice con la figura teológica que es parte de nuestra fe del infierno? No. Yo dije al principio de la charla de hoy, el infierno, para mi forma de ver, solo le cabe a aquellas personas que en vida, encarnados, maldicen a Dios, odian a Dios, practican el satanismo o cualquier clase de religión de esa índole, y eso es obvio. A ver, si al momento, incluso, digo, miren lo que les voy a decir, ponele que la persona es luciferana, no sé, esto, lo otro, practica cosas demoníacas, magia negra y qué sé yo, pero cuando se está muriendo, le cae la ficha y dice, uy, qué cagada que me mandé, pero Dios me ama, ¿cómo yo pude hacer esto? Pero de verdad es con constricción de corazón. Esa persona no se va al infierno. Para mí, solo se va al infierno aquel que se está cagando muriendo y lo sigue maldiciendo a Dios. Ah, ese sí. Porque tuvo su oportunidad hasta el último instante de su vida y no lo tomó. Ahí sí. Bueno, y mira lo que dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Dice Lucas, ¿no? El evangelista Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Clarito como el agua, che. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, son los apóstoles, ¿no? Y testificásemos que Él, o sea, Jesús el Cristo, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que desde allí, chicos, no cabe duda, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Bueno, el postulado número 8, el ítem número 8 del credo, ¿qué es lo que dice? Creo en el Espíritu Santo, dice. Hermosa afirmación, ¿no? Yo les digo la verdad, obviamente, calculo todos coincidirán conmigo, uno tiene un gran amor a nuestro Señor, a Jesús de Nazaret. Pero yo siempre le digo a Dios, Padre, te amo. Jesucristo, te amo. Espíritu Santo de Dios, te amo. Yo los amo a los tres. Pero debo reconocer que cuando pienso en el Espíritu Santo o hablo del Espíritu Santo, me invade una mayor alegría, un mayor regocijo espiritual,
Porque justamente el Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nosotros. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, es por la obra y la gracia del Espíritu Santo de Dios. No es de otra manera. Sobre todo yo esto lo noto más en el amor de las mamás hacia sus hijos. Ahí yo veo actuar al Espíritu Santo, en esa frecuencia tan particular que es el amor de mamá a su hijo, a su hija, ¿no? Pero también lo veo mucho en los que hacen investigación, desarrollo y por ahí logran en un instante así descubrir algo maravilloso, algo que es muy bueno para la humanidad. Ahí yo veo ahí veo actuar al Espíritu de Dios, en un médico, en un enfermero, qué sé yo. El trabajo que hago yo, humildemente lo digo, pero esto de poder generar un bienestar en aquel que sufre a través de la imposición de manos, a través de las oraciones, liberar a la persona de un mal en el espíritu, alguien que por ahí tuvo la desgracia de ser el blanco de un trabajo de magia negra. Yo les he contado a ustedes, gente que se ha curado de enfermedades que los médicos no encontraban explicación, no había un diagnóstico claro, por ahí años de sufrimiento, y en 2 o 3 veces que vinieron a verme, chau, se curaron. Pues eso es liberación. Obvio que es sanación, pero esa sanación ocurre porque hay liberación del mal que estaba causando el daño en la persona. Bueno, yo no tengo nada que ver con todo eso. Si bien son las manos mías, si bien es mi boca la que pronuncia las oraciones, es mi corazón el que se une a Dios en amor, a Él y en alabanza, en realidad es el Espíritu Santo el que obra. Con lo cual, yo no tengo gran mérito al respecto. Ahí no hay mucho mérito de mi parte. El único mérito de mi parte es que yo, digamos, digo sí y amén y acepté en su momento desarrollar esto y lo hago para, obviamente, la gloria de Dios, la gloria de su santo nombre y de todo su reino, ¿no? Para glorificarlo a Él, básicamente. Y esto lo podemos hacer todos en el trabajo que tengamos, a través de nuestro trabajo diario, de la ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo, que puede ser que tu compañero de trabajo te está contando un problema que tiene, a vos te resulta replomazo escucharlo, pero lo escuchás igual y le pones la oreja y hasta le das una palabra de aliento. Todo eso, ese tipo de actos, glorifican a Dios en el hermano. Eso siempre es así. La mejor manera, yo siempre digo, de glorificar a Dios es a través de un ser concreto, de un ser humano. Yo me puedo, deshacer en palabras bonitas hacia Dios, pero si después pasa por al lado mío alguien que necesita, que sufre, lo que necesite, escucharlo, no sé, lo que sea, o darle un plato de comida y me hago el tonto, la verdad que ese tiempo que estuve deshaciéndome en palabras bonitas para Dios fue una pérdida de tiempo, no sirvió para nada. Bueno, miren qué es lo que pasa con esta figura tan hermosa, figura de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Bueno, miren sobre el Espíritu Santo. Abrimos la Biblia en la primer carilla, en la primera página, Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, y ya aparece el Espíritu Santo. O sea que es el primero que aparece. En el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya está, no hay mucho para agregar, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver lo que nos dice el evangelista Juan en el capítulo 3, versículo 34. Dice, el enviado de Dios habla de las cosas divinas porque Dios le da el Espíritu sin medida. ¿Quién es el enviado de Dios? Jesucristo. Jesucristo habla de las cosas divinas, ¿verdad? Porque el Padre que está en los cielos le ha dado al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sin medida. El mismo Evangelio, Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Este último pasaje es muy revelador. Prestale mucha atención acá a lo que nos dice el evangelista Juan, porque son las palabras de Jesús, ¿no? Dice Jesús a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primer postulado, ¿no? Si yo hago todo mal, falto al decálogo, a los 10 mandamientos, miento, robo, no sé, qué sé yo. Cuanta mina pasa por al lado mío, ya estoy pensando en le voy a hacer esto o lo otro. No sé, puteo a mis padres, los maltrato porque son viejitos y ya me tienen podrido. Si yo hago todas esas cosas y digo que amo a Dios, soy un tonto, soy un incoherente. Por eso Jesús, muy claro es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Simple, ¿no? Ahora, Trascartón nos dice que si nosotros lo amamos y guardamos sus mandamientos, Él, Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aclara, el Espíritu de verdad. Por eso es tan importante la oración diaria. Porque la única forma que al menos yo conozco de estar lleno del Espíritu de Dios es pidiéndolo, es diciéndole al Padre que está en los cielos, Padre, llename con tu Espíritu Santo, llename con tu Espíritu Santo de Dios, y hablar con el Espíritu Santo, y pedirle los dones, los carismas que vos quieras tener, que acreciente en vos aquellos carismas que por ahí ya tenés, pero querés perfección, querés mejorar. Y el Espíritu es el Espíritu de verdad, porque es aquel que nos revela la verdad.
Por eso tantas veces yo te he dicho, acá en estas charlas, que vos y yo por igual podemos aprender un montón de cosas en los libros, en los cursos, acá y allá. Pero la sabiduría solo se obtiene, en nuestro caso católicos, ante el sagrario, chicos, ante la Eucaristía, ante Jesucristo vivo y verdadero en el pan presente, en la forma consagrada, forma sacramental. Porque la Eucaristía, yo les recuerdo, es el núcleo de nuestra fe. Si no hubiera Eucaristía, ay de nosotros, sería un sinsentido todo lo que profesamos. Pero en casa también lo podés hacer. Es de otra manera, pero yo te enseñé en su momento, ¿te acordás? Bajar rema, llenarte de Dios. Y ahí Dios te habla. Porque Dios te habla en tu mente, dije bien, en tu mente te habla. Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, manifiesta la verdad en nuestros pensamientos. Por supuesto que yo te voy a aconsejar siempre que no te apartes de aquella doctrina que es impartida en nuestra iglesia. Yo siempre te dije, lee la Biblia, ¿no? Siempre te lo digo, te lo voy a seguir diciendo siempre. Pero hay algunas partes de la Biblia que son muy difíciles de interpretar. Entonces, en una Biblia católica vos tenés al pie de página, en letra pequeña, una primera aproximación, tampoco es toda la verdad, pero una pequeña aproximación de lo que ahí se te quiso decir, cuando vos no lo entendés bien, ¿no? Y hay otra lectura que yo nunca te dije, pero ahora sí, te lo voy a estar contando porque estamos justamente hablando del credo, y son las encíclicas papales. Las encíclicas papales y también una serie de documentos que fueron escritos durante el Concilio Vaticano II, que también son muy esclarecedores. Por ejemplo, qué sé yo, una encíclica que, o sea, a mí por lo menos me gustó mucho cuando la leí fue la Redum Novarum. Lo que pasa que cuando yo hablo con la gente que no es del palo, vamos a decir, que no practica la religión católica, te lo dicen bien, con amor, no es que te atacan, ¿no? Pero te dicen, che, pero vos creés en la iglesia católica, con todo lo quilombo que la iglesia tiene. Y claro, esa es la parte humana de la iglesia. Viste que se dice, la iglesia es santa y pecadora, está formada por hombres, pero también dijimos, está muy atacada y muy infiltrada. Lamentablemente está infiltrada la iglesia. Obviamente no todo es malo, pues si no, ¿qué estamos jugando, no? Pero hay algunos pocos, un puñado, unos pocos cardenales del Consejo Cardenalicio del Vaticano que responden al de abajo, no responden a Dios. Y entonces, claro, el demonio dice, yo tengo que destruir la iglesia porque es mi enemigo, porque la iglesia está sostenida, ¿quién? Por la Santísima Virgen María. Entonces, como él sabe que la Virgen lo va a vencer y odia ser vencido por una mujer, ataca sistemáticamente a nuestra iglesia católica. Y lo hace desde adentro. Vamos a ver otra placa más. Lo que estamos hablando sobre, creo en el Espíritu Santo. Son todas citas del evangelista Juan. Yo siempre les he dicho que los evangelios, que son 4, hay 3 que se los conoce como los evangelios sinópticos, que son el evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y en los 3 evangelios encontramos cosas similares, ¿no? Muchas parábolas, las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 5 encontramos las bienaventuranzas, muchas enseñanzas, mucho Jesús es maestro realmente, enseñándola y perfeccionando la ley y los profetas, poniéndolos bien en vigencia. Pero cuando te pones a leer el Evangelio de Juan, resulta que esa parte como que no está. Pero Juan destaca muchísimo la naturaleza divina de Jesús. Por ejemplo, Juan te relata todos los milagros. La conversión del agua en vino en las bodas de Caná está en el Evangelio de Juan. ¿Entendés? Es el único que lo relata. Es el único que te cuenta los detalles de la crucifixión y muerte de Jesús, porque él estuvo al lado de él todo el tiempo, no se apartó del pie de la cruz. Fue el único que estuvo acompañando a su madre, a la Virgen. De hecho, ahí es donde Jesús le dice, Juan, ahí tienes a tu madre, madre tienes a tu hijo, le dice a la madre. Y Juan escribe, desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. ¡Wow! Vamos a cerrar con esta placa y después la próxima vamos a seguir. Hay 2 placas más sobre el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, y ya nos vamos a meter con un gran postulado que ya estuve anticipando algunas cosas, que es creo en la Santa Iglesia Católica y creo en la comunión de los santos. Muy interesante el postulado. Bueno, Juan 14, versículos 25 al 26 nos dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué tal? El Espíritu Santo entonces, el que a vos y a mí por igual, nos va a enseñar todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas. Y nos va a recordar todo lo que Jesús nos dijo. Clarito, chicos, clarito, llénense del Espíritu Santo, háganme caso. Bueno, en el capítulo 15, versículo 26 del Evangelio de Juan, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Más de lo mismo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, fíjense cómo acá Jesús remarca esa figura de sacerdote, de intercesor,
entre el Padre y la humanidad. Porque clarito, ¿no? Dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, ¿quién lo envía? El Espíritu Santo, Jesucristo. ¿Pero de dónde lo obtiene? ¿Dónde se nutre Jesucristo para poder enviar el Espíritu de la verdad, el Consolador? Del Padre, chicos, porque es el Espíritu del Padre. Entonces, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, nuevamente aclara que es el Espíritu de verdad, el cual, y vuelve a remarcar, procede del Padre, Él, o sea, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Por eso Pablo en una de sus cartas dice que aquel que confiesa que Jesús es el Cristo lo hace movido por el Espíritu Santo. No hay otra posibilidad. ¿Me entendés? Cerramos con Juan capítulo 16, versículos 7 y versículos 12 al 15. Es discontinuado. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ese es el versículo 7. Luego dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Continúa la otra placa. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, chicos, vamos a dejar acá, vamos a retomar esta última lectura y de ahí vamos a continuar desarrollando esto que la verdad celebro mucho de que algún día, que seguramente fue el Espíritu Santo, me haya hecho ver que hacía falta hablar de esta oración, que como dije hoy, a veces repetimos como loros, ¿no? No pensamos tanto en lo que estamos diciendo. Así que bueno, con esta fotito de las nubecitas del cielo, me voy despidiendo de ustedes, sin antes agradecerles, como me gusta siempre hacer, el apoyo que ustedes me dan, la oreja, que si ustedes no están ahí, no tendría sentido que yo haga esto. Les sirve a ustedes, espero que así sea. También me sirve a mí, yo también aprendo con ustedes. Nada más, que Dios los bendiga, los proteja siempre. Gracias, chicos.